El día de hoy estaremos hablando sobre diagnóstico por imágenes en el área de la columna vertebral. Vamos a iniciar hablando sobre este tema. En primer lugar, sabemos que la columna vertebral anatómicamente es un conjunto de varios huesos denominados vértebras. Estas vértebras están articuladas entre sí y sabemos que las vértebras dorsales se articulan con las costillas. Comienza a nivel de la primera vértebra cervical y termina a nivel de la última vértebra coxígea. Entonces aquí nosotros podemos observar una columna vertebral en una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. Nosotros podemos observar bien las curvaturas de la columna vertebral en una vista lateral, no así en una vista anterior, a no ser que la persona tenga, por ejemplo, una escoliosis. La columna vertebral tiene unas curvaturas naturales que podemos denominarla nosotros lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis sacra. Son entonces curvaturas normales o naturales que tiene la columna vertebral. Las vértebras que conforman la columna vertebral también tienen características anatómicas particulares. Por ejemplo, las vértebras cervicales tienen forma semicuadrilátera. Las vértebras dorsales tienen una forma triangular, puntiaguda, y las vértebras lumbares tienen forma cuadrilátera, la apófisis espinosa. El cuerpo de las vértebras lumbares es mucho más grande que el de las vértebras cervicales y dorsales, por el hecho de que soporta mayor peso. Entonces, está más preparado para poder soportar básicamente todo el peso del cuerpo. Por eso el tamaño del cuerpo vertebral es mucho mayor. Después tenemos un hueso que se da de la fusión de 5 vértebras, que se denomina hueso sacro. Y por último, el coxis. Estas curvaturas se van formando a medida que nos vamos desarrollando. Sabemos que el bebé, por ejemplo, cuando hablamos de la posición fetal, tiene una sola curvatura. Cuando el bebé va pasando los meses, más o menos a los 3 meses empieza a sostener la cabeza, se forma la lordosis cervical. Después, cuando el bebé ya es capaz de repente de gatear, de sentarse, se va formando la cifosis dorsal. Luego, una vez que se para, se forma ya la lordosis lumbar y así sucesivamente se van formando las distintas curvaturas que tiene nuestra columna vertebral. También tenemos algunas alteraciones que se pueden dar en la curvatura de la columna vertebral, o sea, aumento de repente en las curvas. Un aumento en la curva dorsal se puede denominar hipercifosis. También se puede perder la curva, lo cual se llama rectificación, lo cual se puede también visualizar en esto. O también se puede producir una inversión. Aquí nosotros vemos una radiografía lateral de columna cervical, donde nosotros podemos observar anatómicamente, ¿verdad? La base del cráneo. Podemos observar la base del cráneo, podemos observar la primera vértebra cervical, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Sabemos que la vértebra cervical 7 tiene la apófisis espinosa mucho más pronunciada, más grande, más larga. Entonces, generalmente se le denomina también vértebra prominente. Entonces aquí nosotros podemos observar muy bien las vértebras cervicales, sus articulaciones, la verdad, las articulaciones que tienen entre ellas. Vemos nosotros una radiografía cervical normal, nuevamente, en una vista lateral.
La radiografía no se observa alteraciones óseas, ¿verdad? Ni articulares ni estructurales, que sería una forma también que podemos nosotros describir la radiografía. ¿Cómo se podría describir? Radiografía simple en la región cervical, ¿verdad? De incidencia lateral, donde no nos observan alteraciones óseas, ni articulares, ni estructurales de la columna cervical en este caso. Aquí vemos una alteración, lo cual se denomina rectificación cervical. En la rectificación cervical, el paciente pierde la lordosis cervical, lo cual desencadena muchas veces otras patologías, ¿verdad? Como artrosis cervical, muchas veces contracturas a nivel cervical, compresión nerviosa, dolores, etcétera. ¿Por qué? Porque esta columna, a medida que se va rectificando, pierde la capacidad de soportar el peso, porque la cabeza, el cráneo con la masa cefálica tiene también un peso. Entonces, a medida que esto se va rectificando, va perdiendo la capacidad de soportar peso, entonces va desarrollando también otras patologías por ello. Entonces, aquí nosotros podemos observar la rectificación cervical. La artrosis cervical también es una patología que se puede presentar y generalmente se presenta como consecuencia de una rectificación cervical. Aquí podemos observar nosotros una artrosis cervical. Vemos la esclerosis subcondral, lo cual ya estuvimos mencionando nosotros en miembro inferior, las características de la artrosis. Vemos la esclerosis subcondral, vemos la presencia de osteofitos. ¿Qué eran los osteofitos? Vemos nosotros que las vértebras empiezan a tener puntitas, tipo picos. Esas puntitas no son normales, porque las vértebras normales tienen que verse bien delimitadas, bien en forma. En cambio, aquí vemos que estas vértebras ya están medio deformaditas. Vemos menos espacio articular, por ejemplo, aquí vemos mayor espacio articular. Vemos que terminan en puntitas o tienen puntitas o picos mis vértebras cervicales. Entonces, son características de una artrosis cervical, ¿verdad? Características de una artrosis cervical. Aquí vemos nuevamente una radiografía lateral y una radiografía posterior. ¿Cómo yo sé que es posterior? Porque aquí yo veo la zona del hueso occipital, entonces hacia atrás. Entonces aquí se puede observar nuevamente las vértebras terminan en forma de puntita. Aquí hay disminución del espacio articular, se ve mucho más blanco la zona, hay una esclerosis subcondral, entonces son características de una artrosis cervical. Lo mismo podemos observar aquí, ya casi no se observa el espacio articular. Esto sería una tomografía, ¿verdad?, de columna cervical. Nos ayuda también a evaluar tejido, un poco de tejido blando y evaluar específicamente, en este caso, el material nervioso que va por dentro del canal medular para poder ver si las vértebras, ¿verdad?, esa deformidad que van teniendo las vértebras, como los picos, van presionando la zona donde se encuentra el tejido nervioso. Aquí vemos una tomografía axial computarizada, donde se observa también fracturas, por ejemplo, en este caso a nivel cervical. Esto sería la primera vértebra cervical. Aquí vemos otra fractura también a nivel cervical, lo cual se puede ver a través de una tomografía. Esto sería un corte longitudinal de una tomografía, esto sería un corte transversal de una tomografía. En la resonancia magnética es un tipo de diagnóstico por imagen mucho más específico, donde podemos observar nosotros no solamente las estructuras óseas, sino también podemos observar nosotros la parte blanda, ¿verdad?, como músculos, tejido nervioso, otros, ¿verdad? Aquí vemos nosotros entonces el cerebelo, el tronco cerebral, la médula espinal,
Podemos observar aquí la columna vertebral, los discos intervertebrales, ¿verdad? Las vértebras. Entonces, se observa una resonancia, ¿verdad? Un corte longitudinal donde se puede observar, ¿verdad? Toda la integridad, en este caso, del canal medular sin hernias de disco, por ejemplo, no podemos ver, porque también las hernias de disco se pueden dar a nivel cervical y en este caso no se observa ninguna hernia discal cervical. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se puede observar en una resonancia una hernia discal cervical. Vemos nosotros una protrusión del disco intervertebral hacia la parte posterior, invade el canal medular. Esto sería el canal medular. Entonces hablamos de una hernia cervical. Vamos a ver un caso, por ejemplo. Se trata de un varón de 59 años de edad en cuyos antecedentes personales destacan hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio en junio del 2000 y bypass aórtico coronario y epicondilitis anquilopoyética de larga evolución. El paciente tras caída accidental sufre traumatismo craneoencefálico con flexoextensión de cuello, presentando cervicobraquialgia, parestesia y disminución de la fuerza en miembros superiores y paraplegia. Bueno, ¿cómo se ve, por ejemplo, que, por ejemplo, en este caso se solicita la radiografía de columna cervical realizada de urgencia, evidencia en una marcada rectificación cervical, calcificación en ligamentos de sostén intervertebrales, tanto anteriores como posteriores, y disrupción del ligamento longitudinal anterior? ¿Qué básicamente quiere decir esto? Que los dolores de repente que tiene el paciente, como la cervicobraquialgia, la parestesia y la disminución de fuerza de los miembros superiores, se dan por esta rectificación cervical, este proceso de calcificación que se da, por ejemplo, a nivel de la columna vertebral. Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, en una radiografía. Aquí vemos nosotros radiografía lateral de columna cervical, evidenciando rectificación cervical, calcificación ligamentosa, lo cual vemos nosotros de color más blanco, y disrupción del ligamento longitudinal anterior en C5 y C6. Tomografía, no se ve muy bien nomás esta imagen de tomografía, vamos a pasar. Aquí se ve más o menos una resonancia magnética, donde se ve una fractura luxación. Aquí vemos nosotros que la columna viene derecha, 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 y aquí vemos cómo no sigue estando derecha esta vértebra con respecto a esto. Entonces, se llama a eso luxación. Hay otras fracturas también que se pueden dar a nivel cervical, por ejemplo, las fracturas de la apófisis espinosa. Se llama fractura de Schoeller. Estas fracturas se pueden ver, por ejemplo, aquí vemos cómo se fracturó la apófisis espinosa. Se suelen dar por avulsión. ¿Qué significa eso? Se forzó la zona muscular y el músculo termina estirando el hueso y en ese proceso termina desprendiendo parte de la vértebra. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, saber si la persona tiene una hernia cervical, tiene unas características clínicas que tenemos que reconocer. Los pacientes que tienen hernia cervical, el inicio, pues tienen dolor de cuello que se acompañan con irradiación, ¿verdad? En todo el miembro superior o ciertas zonas del miembro superior. Empiezan a referir debilidad en el miembro superior, ya que la inhibición del dolor limita bastante las actividades. Algunos presentan tortícolis, ¿verdad? El famoso mesoploviento, que pueden ser también características de una hernia cervical, que ahí
pruebas y hay estudios por imagen para poder observar. Si yo quiero ver una hernia, el estudio que debo visualizar es una resonancia magnética. En la radiografía yo no voy a poder ver una hernia porque sirve solamente para poder observar huesos. Eso hay que tener siempre presente. Hay ciertas maniobras que se pueden realizar para poder evaluar la columna vertebral, por ejemplo, compresión a nivel de la cabeza, lo cual si aumenta el dolor es característica de una hernia cervical. Aquí vemos nosotros hernia de disco cervical en una resonancia magnética. Vemos nosotros aquí una pequeña protrusión, se ve nomás muy chiquito, una pequeña protrusión de disco intervertebral. Todavía no invade el canal medular, porque esto que vemos de blanco aquí son los ligamentos, ¿verdad? Por suerte todavía no invade el canal medular. Por lo tanto, las hernias también tienen grados. ¿Verdad? Entonces nosotros lo que estamos aprendiendo aquí es solamente a poder ver, ¿verdad? Ya el profesional que sea del área de neurología o neurocirugía, el profesional que determina muchas veces los grados de la hernia. Aquí nosotros solamente estamos aprendiendo a mirar algunas imágenes del área de la columna, como por ejemplo aquí, la hernia cervical. Vemos que presiona un poco el ligamento, pero no invade el canal medular. Aquí vemos nuevamente características de artrosis cervical. Vemos las vértebras que terminan en forma de picos. Las características de la artrosis, disminución del espacio articular y esclerosis. Lo mismo vemos aquí, pero en una tomografía. Esto es una tomografía, esto es una radiografía. En esta imagen vemos nosotros una fractura, y se ve una fractura con desplazamiento de una vértebra cervical en una radiografía, y aquí se ve una fractura con desplazamiento, la misma, pero en una tomografía, ¿verdad? Una tomografía se puede ver con mayor definición, entonces la imagen de la zona que estamos estudiando o evaluando. ¿Cómo nosotros diagnosticamos y prescribimos? Ustedes saben que pueden solicitar ustedes radiografías de pie y tobillo, ¿verdad? De zona de la columna, no, porque ya no corresponde a la especialidad que ustedes están dando, pero se observa o se ve dentro del programa entonces las radiografías también de columna, por si el paciente de repente trae alguna radiografía y cosas así, entonces para que ustedes puedan tener una noción también de lo que tiene el paciente. De repente, en caso de escoliosis, por ejemplo, uno tiene una dismetría, ¿verdad? Tiene un miembro más corto que el otro. En muchos casos necesita usar plantillas. Entonces, se puede ver si es que la dismetría es del miembro inferior o una alteración en la columna y cosas así para esos casos. Entonces, va a ser necesario que miren una radiografía de columna. ¿Cómo se prescribe? Se solicita, por ejemplo, radiografía lateral, ¿verdad? Radiografía lateral de pie derecho, por ejemplo. Radiografía lateral de pie derecho. Entonces, allí ustedes escriben radiografía lateral de pie derecho y eso entonces es lo que van a solicitar para ver, por ejemplo, un espolón o para ver una lesión en el pie. O pueden pedir una radiografía, por ejemplo, dorso plantar, ¿verdad? En esa radiografía dorso plantar, entonces yo quiero ver la parte del dorso del pie, entonces solicito radiografía dorso plantar. Y se coloca, por ejemplo, el diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que vos crees que tiene la persona. Por ejemplo, vos querés descartar que esté teniendo ya
una osteomielitis, o que tenga, por ejemplo, artrosis, o que tenga, por ejemplo, alguna variación. Entonces, tener en cuenta esos aspectos para poder pedir entonces la radiografía. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Bueno, perfecto. Vamos a hablar un poco de la columna dorsal. La columna dorsal puede tener alteraciones, ¿verdad? Es muy raro que se presente artrosis, por ejemplo, a nivel de la columna dorsal o también fracturas, por el hecho de que la columna dorsal es menos móvil que la columna cervical y la columna lumbar. Lo que sí podemos observar muchas veces a nivel de la columna dorsal es la cifosis y la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Es una deformidad tridimensional de la columna y el tronco que causa una curvatura lateral en plano frontal y una rotación axial en plano horizontal y un desbalance sagital. O sea, las vértebras tienen que tener una inclinación, una rotación y una traslación. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros miramos la columna vertebral, vemos que las vértebras no están alineadas, hablando así de manera más simple, ¿verdad? Las vértebras no están alineadas. Y al no estar alineadas es porque hay una inclinación, muchas veces ya una rotación y en casos ya más complicados con una traslación. Aquí nosotros vemos un estudio que se denomina espinografía. En la espinografía nosotros podemos observar la columna vertebral en su totalidad y al observar en su totalidad nosotros aquí vemos que tiene una curvatura dorso-lumbar, ¿verdad? Hemos visto en el dibujito de hace rato que la columna, por ejemplo, en una vista así posterior tendría que observarse recta, pero aquí no se observa recta. Sí, en una vista lateral se observaban las curvas, pero acá también vemos un aumento de la curva o de la cifosis dorsal. En la espinografía nos permite a nosotros ver entonces toda la columna desde la región cervical hasta la región coxígea. Aquí nosotros vemos algunas características que podemos utilizar para poder observar nosotros la escoliosis. Nosotros podemos observar unos pequeños agujeros que se llaman agujeros de conjunción. Esos agujeros de conjunción son como dos ojitos, ¿verdad? Dos ojitos de búho. Esos ojitos de búho, cuando hay una rotación vertebral, llega a un punto que no se observa esos ojitos de búho. Como por ejemplo aquí vemos los dos ojitos, aquí vemos uno y el otro casi no vemos. Aquí vemos más o menos este y este vemos más. Aquí vemos más chiquito este y este vemos completo. ¿Qué significa que se vea menos, por ejemplo, un lado que esa? Eso indica que al ver menos de ese lado, entonces que indica que la vértebra está rotando. Entonces indica que la vértebra está rotando. Entonces es una característica de la escoliosis que nosotros podemos observar en la radiografía. Después nosotros vemos también otro índice que se llama el método de Nash. Otra forma de poder observar es observando también la apófisis espinosa. Según el método de Koch, las apófisis espinosas deben estar alineadas, pero al no observar la apófisis
alineadas, entonces ya estamos hablando de que las vértebras están rotando. Cuando hablamos de una rotación vertebral, ya estamos hablando de una escoliosis. Entonces hay dos maneras de poder ver una escoliosis en una espinografía. Una de ellas es observando la apófisis espinosa, todas tienen que estar alineadas. Y la otra es observando los agujeros o los pedículos o agujeros de conjunción, los cuales se deben observar los dos agujeritos de manera simétrica a ambos lados. Si de un lado yo veo más chiquito o que va desapareciendo, significa que la vértebra está rotando. Y es una característica entonces de la escoliosis. El ángulo de Cobb son ángulos que permiten evaluar el grado de inclinación que tiene ya esa columna vertebral, y son grados que hoy en día en la espinografía ya vienen con sus respectivos grados. Eso permite también al profesional saber qué tratamiento utilizar con ellos. Y el signo de Richter que le había mencionado en su momento cuando hablamos de la zona de la pelvis, que es el estado de osificación del hueso ilíaco. Cuando la persona termina su etapa de crecimiento, el hueso ilíaco está totalmente soldado, ¿verdad? La cresta ilíaca está totalmente soldada, totalmente osificada. Eso indica el estado de madurez de las personas. Si yo veo, por ejemplo, una radiografía, una espinografía, y en la zona del hueso ilíaco, de la cresta ilíaca, veo que no está totalmente osificada, significa que la persona va a seguir creciendo en longitud. Y si la persona sigue creciendo en longitud, va a crecer la curva. Hay un dicho que famoso la gente decía antes de manera que hacía, y que cuando uno es muy alto, muchas veces ya carecema y pupuja y carapaz, se suele decir. Y es una característica cuando uno a veces tiene una escoliosis o tiene una cifosis, a medida que va siendo alto, ¿verdad? Va creciendo en longitud, esa cifosis o esa escoliosis tiende a aumentar. Entonces, para eso sirve el índice de Richter, para saber si la persona va a seguir creciendo, y si la persona sigue creciendo, entonces, y tiene una escoliosis, significa que su escoliosis va a seguir progresando. Aquí vemos entonces el índice de Richter y los estados de osificación. Esta es la osificación, se osifica de adelante hacia atrás. Cuando está totalmente osificado, hablamos de un Richter ya 5. Aquí vemos nuevamente la osificación, cómo se está dando de a poco, de adelante hacia atrás. Entonces son características de una persona que está en proceso de crecimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, de mi parte no, profe. Bueno, perfecto. Entonces,